El olor a antiséptico es lo primero que una nota cuando flota entre la vida y la muerte, o, en mi caso, cuando finge muy bien que está flotando. El bip rítmico de la máquina a mi lado era la única canción de cuna que tenía, un metrónomo para mi farsa. Yo estaba allí, con los ojos cerrados, el cuerpo inmóvil, escuchando el guión de mi propio fin ser escrito por aquellos a quienes más amaba. Antes de contarles en detalle cómo una señora de 69 años, de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, planeó su propio coma para desenmascarar a su familia, les pido un instante de su atención. Si las historias sobre reencontrar la fuerza que creíamos haber perdido tocan su alma, si ustedes creen que nunca es tarde para reescribir el final, entonces los invito a suscribirse a este canal. Aquí, cada historia es un despertar. ¿Y la mía? Bueno, la mía empezó en el momento en que todos pensaron que me había dormido para siempre. Ahora, volvamos a aquella habitación de hospital, donde mi silencio gritaba más fuerte que cualquier palabra. El bip, 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 constante, irritante. Era el sonido de mi nueva realidad. Mis pestañas pesaban 1 tonelada, no por debilidad, sino por determinación. Mantener los ojos cerrados era el papel de mi vida. Podía sentir la aspereza de la sábana del hospital contra mi piel, fina como papel de seda después de casi 7 décadas bajo el sol de Oaxaca. El aire acondicionado, un lujo que nunca tuve en casa, soplaba un frío artificial que me erizaba los brazos, incluso bajo la delgada manta. Al otro lado del biombo, oí la voz de mi hijo, José Luis. No era la voz preocupada que esperaba. Era una voz práctica, cansada, impaciente. Entonces, doctor Ramírez, ¿cuáles son las opciones?, preguntó. La palabra opciones salió de su boca como si estuviera discutiendo la compra de un coche usado, no el destino de su propia madre. La voz del médico era grave, profesional. Señor Morales, su madre sufrió un traumatismo cráneoencefálico significativo. El edema cerebral es nuestra mayor preocupación. Por el momento, está en coma. Necesitamos esperar a que la inflamación disminuya. Es un juego de paciencia. Paciencia. Oí la voz de mi nuera, Yesenia, un susurro venenoso como el zumbido de un mosquito. Paciencia es lo que menos tenemos, doctor. Tenemos cuentas. Tenemos la construcción de nuestra casa parada. Sentí una punzada en el pecho, más aguda que cualquier dolor de cabeza que mi supuesto accidente pudiera haber causado. La construcción de su casa. La casa que estaban levantando en el terreno al lado del mío. El terreno que fue de mi difunto esposo, Mateo. Yesenia, por favor, dijo José Luis, pero no había reprimenda en su voz. Había complicidad. ¿Qué? Estoy siendo honesta, replicó ella. Mi suegra ya no era la misma. Vivía quejándose, siempre con un dolor nuevo. Tal vez esto sea una bendición disfrazada. Un descanso para ella. Un descanso para ella. Las palabras resonaron en el vacío de mi cráneo. Una bendición. Mi corazón, que debería estar latiendo tranquilamente bajo el efecto de los sedantes que me dieron en urgencias, comenzó a martillar contra mis costillas. Era un tambor de guerra anunciando la batalla que estaba a punto de comenzar. No podía moverme, no podía abrir los ojos, no podía gritar y decir que estaba allí, escuchando cada sílaba cruel. Mi único poder era el silencio, y en ese momento me di cuenta de que el silencio sería mi arma más poderosa. Me quedé allí, inmóvil, coleccionando sus palabras como si fueran piedras, preparándome para, un día, lanzárselas de vuelta. El bip de la máquina continuaba, marcando el tiempo. No el tiempo de mi fin, sino el tiempo de mi venganza silenciosa. Para entender por qué una mujer de 69 años llegaría a un extremo tan grande, es necesario conocer a la mujer que yo era antes del silencio. Mi nombre es María Guadalupe Morales, pero desde que tengo uso de razón, soy Lupita. Nací y crecí en Tlacolula de Matamoros, un pueblo donde el olor a barbacoa de domingo y el sonido de las bandas de metales en el zócalo son la banda sonora de la vida. Mi casa es de adobe, construida por las manos de mi padre. Las gruesas paredes mantienen el calor del sol a distancia durante el día y el frío de la noche afuera. El suelo es de cemento pulido, rojo, y el patio central es el corazón de la casa, con un limonero viejo que da los limones más agrios y perfumados que se puedan imaginar. Fue en ese patio donde crié a mis 2 hijos, José Luis y mi difunta hija, Sofía, que Dios la tenga en su gloria. Quedé viuda a los 51 años. Mateo, mi esposo, fue un hombre bueno, pero de pocas palabras y muchos suspiros. Me dejó con la casa,
el pequeño terreno y una modesta pensión que apenas alcanzaba para las medicinas de la presión. Fue entonces cuando José Luis, ya casado con Yesenia, vino con la idea de construir su casa en el terreno de al lado. Así nos quedamos cerca de usted, mamá, para cuidarla, dijo. En ese momento, sus palabras sonaron como música. Yo, que siempre temí la soledad de la vejez, me sentí la mujer más afortunada del mundo. A Yesenia nunca le caí bien, lo veía en sus ojos. Ella es de la ciudad grande, de Oaxaca de Juárez, y siempre me miró con un cierto desdén. Para ella, yo era la suegra de pueblo, con mis faldas largas, mi cabello canoso recogido en un moño apretado, y mis manos encallecidas de hacer tortillas en el comal durante 50 años. Al principio, lo disimulaba. Me traía un pan de yema los domingos, preguntaba por mi salud con una sonrisa que no llegaba a sus ojos oscuros y calculadores, pero, con el tiempo, la máscara fue cayendo. Primero, fueron los comentarios sutiles. Mamá Guadalupe, ¿no cree que esta maceta de geranios ocupa mucho espacio? Podríamos poner una mesa de jardín aquí. Después, las críticas directas. Su comida tiene mucha sal. Le hace mal para la presión. No necesita barrer el patio todos los días. Está gastando sus energías. Todo estaba disfrazado de preocupación. Pero lo que yo sentía era que mi espacio, mis hábitos, mi propia existencia, se estaban encogiendo. José Luis, mi niño, se transformó en una sombra de su esposa. Él, que de niño se aferraba a mi falda y decía que yo era la mejor cocinera del mundo, ahora asentía con la cabeza a todo lo que Yesenia decía. Ella tiene razón, mamá. Es por su bien. Yo veía el conflicto en sus ojos, la culpa, pero su lealtad había cambiado de dirección. Ya no vivía más en mi casa de adobe. Vivía en la casa inacabada de al lado, un esqueleto de cemento y ambición. Me estaba convirtiendo en un mueble antiguo, polvoriento, que no sabían dónde poner. La idea, la semilla de toda esta locura, no nació de un plan maquiavélico. Nació de un dolor profundo, en un atardecer lluvioso de octubre. El cielo estaba gris, del color de mi humor. La lluvia fina golpeaba las hojas del limonero, un sonido que antes me traía paz, pero que ese día sonaba como un llanto. Había pasado la mañana preparando un mole negro, la receta de mi abuela, que tarda días en hacerse. Era el platillo favorito de José Luis. Quería darle una sorpresa, un gusto, quizá con la ingenua esperanza de encontrar en sus ojos al niño que había criado. Cuando él y Yesenia llegaron del trabajo, el olor a chocolate, a chiles y a especias llenaba cada rincón de la casa. Hice mole, mi hijo, dije, con mi mejor sonrisa. Yesenia arrugó la nariz. ¡Ah, qué olor tan fuerte! Sabe que mi migraña se activa con olores así, suegra. José Luis la miró a ella, luego a mí. Mamá, no tenía que haberse tomado tanta molestia. Íbamos a comer unos tacos en la calle. Mi sonrisa se marchitó. Sentí el cansancio de 2 días de pie, removiendo la olla de barro, pesar en mis huesos. Pero es tu platillo favorito. Lo era, mamá. Cuando era niño, dijo, y su indiferencia cortó más que cualquier cuchillo. Se fueron a su habitación, que estaba al fondo de mi casa, una solución temporal que ya duraba 3 años. Me quedé en la cocina, mirando la olla humeante de mole, sintiéndome la persona más estúpida del mundo. Decidí ir a regar mis orquídeas en el patio. Necesitaba aire. La lluvia había parado, dejando el aire húmedo y pesado. Fue entonces cuando los oí. La ventana de su cuarto estaba entreabierta. La voz de Yesenia era un silbido. Ya no aguanto más, José Luis. Esta casa huele a vejez. Tu madre está siempre en medio, siempre quejándose de un dolor nuevo. Es un peso muerto. La construcción de nuestra casa está parada porque todo nuestro dinero extra se va en sus medicinas y caprichos. Ella no tiene caprichos, Yesenia. La voz de mi hijo era débil, defensiva. ¿No? ¿Y todo este mole? Desperdicio de tiempo y de dinero. Si al menos nos ayudara de verdad. Pero no, solo sirve para dar trabajo. Sinceramente, a veces pienso que sí. Si le pasara algo, si ella simplemente se apagara, nuestra vida mejoraría mucho. Podríamos vender este terreno, la casa, y finalmente tener la vida que merecemos. Hubo un silencio largo, pesado. Contuve la respiración, mi corazón implorando que mi hijo la contradijera, que defendiera a su madre. Y entonces, él habló. Lo sé, mi amor, lo sé. A veces también pienso en eso. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No fue un crujido, fue una implosión.
El suelo de cemento rojo de mi patio pareció abrirse bajo mis pies. La mujer que cocinaba mole, que cuidaba las orquídeas, que barría el patio todos los días, murió allí, de pie, con la regadera en la mano, y en su lugar nació otra, una mujer que se dio cuenta de que el amor que daba era invisible, y que, tal vez, para ser vista, necesitaba desaparecer. La idea surgió, absurda y terrible. ¿Y si me apagara? No de verdad, pero lo suficiente para que ellos mostraran sus verdaderos colores. Lo suficiente para que yo supiera, de una vez por todas, lo que realmente pasaba en sus corazones. En los días que siguieron a aquella conversación, me movía por la casa como un fantasma. Apenas notaron la diferencia. Continué cocinando, limpiando, sonriendo cuando era necesario, pero por dentro, yo era una arquitecta diseñando el plano de mi propia desgracia. El plan debía ser simple y creíble. Era una señora de 69 años con presión alta y mareos ocasionales. Una caída no sería algo inesperado. El desafío era el cómo y el dónde. Tenía que ser un lugar donde un golpe en la cabeza fuera plausible y donde me encontraran rápidamente. La cocina, el corazón de la casa, mi escenario de servidumbre durante tantos años, sería también el escenario de mi rebelión silenciosa. Pasé una semana observando sus horarios. José Luis salía para el trabajo a las 7 de la mañana. Yesenia, que trabajaba como secretaria en una clínica, salía a las 8. Ella tenía la costumbre de volver a buscar su comida, que yo preparaba y dejaba en la encimera, alrededor de las 8:15. Ese era mi intervalo. 15 minutos de soledad matutina. Sería poco tiempo para que me encontraran. Necesitaba que fuera José Luis. Él era más susceptible al pánico, menos calculador que su esposa. Decidí que la mejor hora sería al final de la tarde, cuando él volviera del trabajo, alrededor de las 6. Siempre entraba por la puerta de la cocina, cansado, buscando un café. Yesenia no llegaba hasta una hora después. Tendría una hora a solas con la preocupación inicial de mi hijo. El lugar exacto, al lado de la estufa de leña. Era una estufa antigua, de ladrillos, que rara vez usaba, pero que tenía una esquina de cemento afilada. Perfecto. El método. Necesitaba un motivo para estar allí, algo que justificara mi posición en el suelo. Derramé un poco de aceite de cocina en el piso, no mucho, solo una mancha traicionera. A mi lado, coloqué una olla de barro rota, como si me hubiera resbalado y la hubiera dejado caer. Para el golpe en la cabeza, no iba, de hecho, a golpearme la cabeza. Estaba loca, pero no era suicida. Mi plan era caer de lado, con cuidado, y luego, con la mano, pasarme un poco del hollín negro de la estufa en la sien. Daría la impresión de un hematoma inicial, de suciedad por el impacto. La parte más difícil sería controlar mi respiración, mantener mi cuerpo relajado, como un peso muerto. Practiqué por las noches, en mi cama. Me acostaba e intentaba vaciar mi mente, ralentizar mi corazón, respirar de forma superficial, casi imperceptible. Descubrí una reserva de autocontrol que no sabía que poseía. En la mañana del día elegido, un martes, desperté antes del amanecer. Hice el café como siempre. Preparé la comida de Yesenia. Los observé salir, uno tras otro, sin un buenos días decente. Me quedé sola en mi casa silenciosa. No sentí miedo. Sentí una claridad escalofriante. Pasé el día poniendo las cosas en orden. Regué mis orquídeas una última vez. Guardé mis pocas joyas de plata en una caja de madera. Escribí una pequeña nota y la escondí en el fondo de mi cajón de la ropa, solo por si acaso. Decía simplemente: la casa es mía. Mateo me la dejó a mí. Documentos en la caja de zapatos debajo de la cama. Era mi póliza de seguro. Cuando el reloj de la iglesia cercana dio las 5:30, mi corazón comenzó a acelerarse. Era la hora. Respiré hondo. Fui a la cocina. Esparcí el aceite. Rompí la olla. Me arrodillé. Me ensucié la sien con hollín y me acosté en el suelo frío, en la posición que había ensayado. Cerré los ojos y esperé el sonido de los pasos de mi hijo. El suelo de cemento era frío y duro contra mi cadera. El olor a aceite de cocina se mezclaba con el polvo acumulado debajo de la estufa. Cada segundo parecía una hora. Oía los sonidos de la calle, el vendedor de pan tocando su corneta, los perros ladrando a lo lejos, los niños riendo. Sonidos de una vida que, para todos los efectos, estaba dejando atrás. Mi cuerpo quería traicionarme. Un picor en la nariz, la necesidad de tragar, la tensión en mis hombros. Relájate, Lupita, relájate, me decía a mí misma.
Eres una muñeca de trapo. No sientes nada. No oyes nada. Era una mentira, claro. Lo sentía todo. La dureza del suelo, el frío, el latido ansioso de mi corazón. Y lo oía todo, con una agudeza que nunca antes había tenido. Finalmente, oí el sonido familiar de la motoneta de José Luis deteniéndose frente a la casa. El portón de metal rechinando. Pasos en el patio. Mi corazón dio un vuelco. Era ahora. El telón iba a levantarse. La puerta de la cocina se abrió con un chirrido. ¿Mamá? Ya llegué. ¿Hizo café? Su voz sonó normal, rutinaria. Silencio. No respondí. Oí sus pasos vacilar. ¿Mamá? Entró en la cocina. Hubo una pausa súbita, el sonido de una respiración contenida, y después, un grito ahogado. ¡Mamá! ¡Dios mío, mamá! Sentí sus manos agarrando mis hombros, sacudiéndome. «Mamá, háblame. ¿Qué pasó?» El pánico en su voz era real. Por un instante fugaz, una parte de mí se sintió culpable. Pero el recuerdo de su voz, coincidiendo con Yesenia en que mi muerte sería una solución, borró cualquier remordimiento. «No está respirando bien», gritó, más para sí mismo que para mí. Sentí sus dedos temblorosos buscando mi pulso en el cuello. Yo había ralentizado mi respiración, pero no la había detenido. Debió sentir la pulsación débil. Dios mío, su cabeza. Sangre, no, es suciedad. Se golpeó la cabeza. Estaba entrando en pánico, exactamente como lo había previsto. Lo oí buscar torpemente su teléfono en el bolsillo. Su voz temblaba mientras hablaba con el servicio de emergencias. «Mi madre se cayó en la cocina. Está inconsciente. Calle de la Independencia, 42. Rápido, por favor». Mientras hablaba, sus manos se cernían sobre mí, sin saber qué hacer. No me abrazó, no me tomó en brazos. Solo se quedó allí, mirando, su sombra cubriéndome, y en su pánico había una extraña distancia, un alejamiento. Era como si estuviera mirando un problema que necesitaba ser resuelto, no a su madre caída en el suelo. Los minutos siguientes fueron un borrón de sonidos, la sirena a lo lejos, acercándose cada vez más, las voces de los paramédicos, manos firmes, profesionales, verificando mis signos vitales, poniéndome un collarín cervical, levantándome a una camilla. Fui sacada de mi casa, el cielo de la tarde pasando sobre mis ojos cerrados. Lo último que oí antes de que las puertas de la ambulancia se cerraran fue la voz de mi hijo al teléfono, llamando a su esposa. «Yesenia, ¿le pasó algo a mi mamá?» «Sí, en la cocina. Parece grave, muy grave». Había un tono en su voz. No era solo pánico, era algo más, una especie de excitación sombría. Mi plan estaba funcionando, y eso me asustó tanto como me alivió. El viaje en la ambulancia fue un balanceo nauseabundo. La sirena gritaba por mí, una elegía para la mujer que fingía haber perdido. En el hospital, fui empujada por pasillos blancos y brillantes, bajo luces fluorescentes que lograban penetrar mis párpados cerrados. Voces flotaban a mi alrededor, términos médicos que no entendía, saturación de oxígeno, escala de Glasgow, tomografía computarizada. Fui sometida a una serie de exámenes. La frialdad del gel en mi pecho para los electrodos, el ruido ensordecedor de la máquina de tomografía, una tumba circular donde tuve que luchar contra el impulso de abrir los ojos. Me mantuve firme. Era una estatua de carne y hueso. Horas más tarde, ya instalada en una habitación, oí al doctor Ramírez conversar con José Luis y Yesenia, que ya había llegado. Mi hijo narró su versión de los hechos. Me encontró en el suelo, inconsciente. Yesenia añadió detalles dramáticos, como si hubiera estado allí. «Ha andado tan mareada últimamente, doctor. Le advertí que tuviera cuidado. Los exámenes muestran un edema cerebral leve, consistente con la caída», explicó el médico. «No hay fractura, lo cual es una buena noticia. Sin embargo, no responde a estímulos. Está en un estado comatoso. El golpe, combinado con su edad y su condición de hipertensión, ha creado una situación delicada». «¿Coma? Pero eso significa que ella...» La voz de José Luis vaciló. «Significa que su cerebro necesita tiempo para sanar. Puede llevar días, semanas o más. En casos como este, es imposible predecir», dijo el doctor. «Lo más importante ahora es la salida del médico y monitorear». El silencio se instaló en la habitación por un momento. Podía sentirlos mirándome. ¿Qué estarían pensando? ¿Estarían rezando por mi recuperación? La voz de Yesenia rompió el silencio, baja y conspiradora. «Un edema leve», dijo, leve. «Sí, lo oí», respondió José Luis. «Eso es bueno, ¿no? Quiero decir, no es tan grave, pero está en coma. Es extraño.
El médico dijo que es por la presión, la edad, dijo mi hijo, como tratando de convencerse a sí mismo. Oh, Yesenia hizo una pausa, y podía imaginarla mirando a los lados para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. O tal vez está exagerando. Ya sabes cómo es tu madre, siempre haciendo un drama de todo. Un dolor de cabeza se convierte en un tumor cerebral. Tal vez la caída no fue tan mala y solo está disfrutando de la atención. Me quedé helada. Estaba cerca de la verdad, pero por la razón más cruel posible. No veía mi dolor, mi soledad. Veía solo manipulación, drama. No digas eso, Yesenia. Está conectada a máquinas, protestó José Luis, pero su voz era débil. Máquinas que pitan, solo eso. Mírala, parece que está durmiendo. Apuesto a que mañana despierta pidiendo el desayuno y quejándose de la comida del hospital, dijo con desdén. De cualquier forma, vámonos a casa. No hay nada que podamos hacer aquí. Mañana vemos cómo está. Y José Luis, tal vez sea hora de que empecemos a buscar esos documentos del terreno, solo para saber dónde están. Sus pasos se alejaron. La puerta de la habitación se cerró suavemente. Me quedé sola con el bip de la máquina y el eco de sus palabras. Ella creía que era un drama, una búsqueda de atención, y su primera preocupación eran los documentos de mi terreno. El dolor que sentí fue tan físico que temí que el monitor cardíaco delatara mi farsa. Pero el dolor rápidamente se transformó en hielo. Mi determinación se solidificó. No iba a despertar al día siguiente pidiendo el desayuno. Iba a quedarme allí, en ese limbo autoimpuesto, hasta oírlo todo, hasta que revelaran la profundidad de su codicia y su desprecio. El espectáculo apenas había comenzado. El primer día en el hospital transcurrió en una neblina de procedimientos y soledad. Las enfermeras entraban y salían, cambiando el suero, verificando mis signos, hablándome como si pudiera oír. «Vamos, doña Lupita, usted es fuerte», decía una, mientras ajustaba mi manta. Su tacto era gentil, profesional. Era el único contacto humano genuino que tenía. En la tarde del segundo día, José Luis y Yesenia volvieron. Su conversación era diferente. El shock inicial había pasado, dando lugar a una practicidad fría. Hablé con el maestro de obras, dijo José Luis en voz baja. Le expliqué la situación. Dijo que puede esperar 1 o 2 semanas, pero después tendrá que tomar otro trabajo. ¿2 semanas? La voz de Yesenia era un látigo. No podemos esperar 2 semanas. Cada día que la construcción está parada es dinero que perdemos. ¿Y si ella tarda más? ¿Qué quieres que haga, Yesenia? No puedo desconectar las máquinas. Claro que no, no seas estúpido, siseó ella. Pero necesitamos un plan. ¿Dónde están los documentos de la casa? ¿Buscaste donde te dije? Busqué en la caja de costura y en la cómoda. No encontré nada. Mamá debe haberlos guardado en otro lugar. Siempre fue desconfiada. Desconfiada. Yo era desconfiada. O tal vez solo era sabia. Sabía que mi difunto esposo, Mateo, había puesto la casa y el terreno solo a mi nombre. Para protegerte, Lupita, me había dicho una vez. Los hijos se casan, sus lealtades cambian, la tierra se queda. Qué proféticas eran sus palabras. Tenemos que encontrar esos papeles, insistió Yesenia. Con ellos podemos ir al banco, tal vez conseguir un préstamo usando el terreno como garantía. Decimos que es para su tratamiento. ¿Quién va a cuestionarlo? Sentí que se me revolvía el estómago. No solo estaban planeando vender mi herencia, iban a usar mi condición para robarla. Más tarde, ese mismo día, recibí otra visita. Oí la puerta abrirse y pasos vacilantes acercarse. Una mano cálida y arrugada tomó la mía. El olor a canela y pan dulce llenó el aire. «Lupita, comadre, soy yo, Carmen». Era mi vecina, mi amiga de toda la vida. Su voz estaba embargada por el llanto. «Ay, comadre, qué susto nos diste. Te caíste en la cocina. Dios mío, he rezado tanto por ti. Tienes que ponerte bien. ¿Oyes? ¿Quién me va a dar la receta secreta de tu mole? ¿Y nuestras pláticas en el patio? Tlacolula no es lo mismo sin tus carcajadas». Sus palabras eran un bálsamo para mi alma herida. Apretó mi mano. «Tu hijo y tu nuera parecen tan abatidos», dijo con una ligera vacilación. «Pero no te preocupes, comadre. Todos te estamos cuidando en oración. Eres la mujer más fuerte que conozco. Vas a salir de esta». Se quedó allí, hablándome de las novedades de la calle, del gato de la vecina que tuvo gatitos, de la cosecha de maíz que prometía ser buena. No quería nada de mí, solo mi presencia, mi recuperación. La diferencia entre su visita y las de mi hijo era un abismo. Con Carmen me sentí amada. Con José Luis y Yesenia
Me sentía como un obstáculo, una cuenta bancaria a punto de ser vaciada. Cuando Carmen se fue, dejó atrás el olor reconfortante de la amistad y una lágrima solitaria que logró escapar de mi ojo derecho y rodar por mi sien. Una lágrima de tristeza, pero también de gratitud. No estaba completamente sola en este mundo, y esa constatación me dio la fuerza para continuar en mi silencio, para aguantar un poco más. Necesitaba saber hasta dónde podía llegar la oscuridad en el corazón de mi hijo. El tercer día fue el más difícil. La inmovilidad estaba empezando a cobrar su precio. Me dolían los músculos, mi espalda estaba rígida, mi mente, hiperactiva, comenzaba a jugarme malas pasadas. A veces me olvidaba de que estaba fingiendo, y un pánico helado se apoderaba de mí. ¿Y si ya no podía moverme? ¿Y si mi cuerpo decidía que esta farsa era, después de todo, su nueva verdad? Aparté esos pensamientos. Tenía que concentrarme. José Luis vino solo ese día. Su presencia era pesada, cargada de un conflicto que podía sentir en el aire. Se sentó en la silla al lado de mi cama y se quedó en silencio por un largo tiempo. El único sonido era el bip de la máquina y su respiración irregular. «Mamá», comenzó, su voz un susurro ronco. «No sé si puede oírme. El doctor dice que tal vez sí. Yo lo siento mucho». Mi corazón dio un vuelco. ¿Sería este el momento? ¿El arrepentimiento? Debía haber arreglado ese pedazo de piso suelto en la cocina. Debía haberle prestado más atención. Yesenia dice que trabajo demasiado, que no tengo tiempo, y tiene razón. Suspiró, un sonido largo y cansado. Ella está muy estresada, mamá. La construcción, el dinero. No quiso decir esas cosas sobre usted. Habla sin pensar cuando está nerviosa. Ah, así que era eso. No estaba pidiendo disculpas por sus propias palabras, por sus propios pensamientos. Estaba disculpando a su esposa. Estaba tratando de racionalizar su crueldad. «Estamos haciendo lo mejor que podemos», continuó, su voz adquiriendo un tono defensivo, como si estuviera debatiendo con una acusación que solo él podía oír. «Queremos darle una vida mejor, una vejez cómoda. La casa nueva también es para usted. Tendrá un cuarto bonito, con una ventana al jardín». «¿Qué jardín? ¿El jardín que iban a plantar después de vender mi casa y mi terreno?» La hipocresía era tan espesa que podría ahogarme en ella. Se levantó y comenzó a caminar por la habitación. «Pero necesitamos ayuda, mamá. No encuentro los documentos de la casa. Si pudiera oírme, si pudiera darme una señal, parpadear, mover un dedo, solo para decirme dónde están. Eso ayudaría tanto. Podríamos pagar el hospital, acelerar la construcción. Sería lo mejor para todos». Se acercó a la cama. Sentí su aliento a café cerca de mi rostro. «Por favor, mamá, ayúdeme». Permanecí inmóvil como una piedra. Mi silencio era mi respuesta, era mi acusación. Estaba allí, pidiéndole a su madre en coma que lo ayudara a robarla. La ironía era tan amarga que me quemó la garganta. Esperó un minuto más. El silencio en la habitación era ensordecedor. Finalmente, se alejó con un suspiro de frustración. «Está bien, como quiera. Siga siendo terca, incluso en coma». Sus palabras fueron como un puñetazo. Terca. No veía fuerza, veía terquedad. No veía dolor, veía un obstáculo. En ese momento, la última brasa de esperanza que albergaba por mi hijo se apagó. No estaba perdido, había elegido su camino, y no era a mi lado. Cuando salió, cerrando la puerta con un poco más de fuerza de la necesaria, supe lo que tenía que hacer. Mi tiempo de escucha estaba llegando a su fin. Estaba casi en la hora de despertar. Durante los turnos de noche, había una enfermera más joven, llamada Elena. Tenía manos gentiles y una voz suave que me recordaba a la de mi difunta hija, Sofía. Mientras las otras enfermeras hacían su trabajo de forma eficiente y distante, Elena me hablaba. Me contaba sobre su día, sobre su abuela que también se llamaba Guadalupe, sobre lo difícil que era pagar la universidad. «Sabe, doña Lupita», dijo en la noche del tercer día, mientras verificaba mi suero. «Mi abuela también era una mujer fuerte. Crío a 5 hijos sola. A veces, la gente mira a las mujeres mayores y solo ve fragilidad. No ven las batallas que libraron, la sabiduría que cargan. No sé por qué, pero sentí una conexión con esa muchacha. Tal vez fue su bondad genuina, o tal vez mi corazón estaba tan desesperado por un alma compasiva que se aferró a ella. Esa noche, José Luis y Yesenia hicieron una visita tardía. Pensaban que yo estaba dormida, o en mi estado de nada. No se molestaron en bajar la voz. El abogado dijo que, si ella permanece en este estado por mucho tiempo, podemos pedir la incapacitación legal.
dijo Yesenia, su voz excitada. Podemos ser nombrados sus tutores legales. Y como tutores, tenemos control sobre sus propiedades, completó José Luis. Su voz era baja, pero la codicia era palpable. Exactamente. Podemos vender todo legalmente. Tardará un poco, pero es un camino seguro. Solo necesitamos que ella continúe así, quieta. Estaba acostada a pocos metros de distancia, escuchando a mi hijo y a mi nuera discutir mi muerte civil. La sangre se me heló en las venas. No solo iban a esperar a que muriera, iban a borrarme legalmente, a tomar todo lo que era mío, mientras yo todavía respiraba. El shock fue tan grande que, por un instante, mi cuerpo reaccionó. Mi mano derecha se contrajo, un espasmo involuntario de pura rabia. Fue un movimiento minúsculo, casi imperceptible, pero no para todos. Poco después de que se fueran, Elena entró en la habitación para su ronda. Se acercó para ajustar mi almohada. La luz del pasillo iluminaba su rostro concentrado. «¿Doña Lupita?», susurró, su voz incierta. Yo estaba pasando por el pasillo hace un momento. La puerta estaba entreabierta. Vi su mano moverse. Contuve la respiración. Me habían descubierto. Mi plan había fallado. No se preocupe. No le he dicho nada a nadie. Continuó rápidamente, su voz aún más baja. También oí lo que su hijo y su nuera estaban diciendo. Sobre la incapacitación. Pronunció la palabra con asco. Mi abuela pasó por algo parecido con un tío mío. Sé cómo funcionan estas cosas. Hizo una pausa, y sentí sus ojos estudiando mi rostro inmóvil. Doña Lupita, no sé qué está pasando aquí, pero si necesita ayuda, si me está escuchando y necesita a alguien en quien confiar, parpadee, solo una vez. Nadie está mirando. Era un riesgo monumental. Confiar en una extraña. ¿Pero qué tenía que perder? Mi familia ya me había condenado. Miré la oscuridad detrás de mis párpados y, reuniendo toda mi fuerza de voluntad, forcé a mis músculos a obedecer. Abrí y cerré los ojos lentamente. Sentí la mano de Elena apretar suavemente mi brazo. «Entendido», susurró, su voz llena de una nueva determinación. «No se preocupe. Encontraremos una manera. No está sola». Esa noche, en el silencio de mi habitación de hospital, con el bip constante de la máquina como testigo, se forjó una alianza. Una enfermera joven y una anciana en coma. Éramos un ejército de 2, y estábamos listas para ir a la guerra. El plan fue trazado en susurros durante los turnos de Elena. Ella era mi conexión con el mundo exterior, mis ojos y mis oídos. «Lo primero que necesitamos es un testigo oficial», dijo en la noche siguiente. «Alguien que no pueda ser intimidado por su hijo. Conozco a la trabajadora social del hospital, Sofía. Es dura, pero justa. Le diré que noté pequeñas señales de conciencia y le pediré que venga a observarla mañana». El plan era que yo despertara gradualmente en presencia de Sofía. Un parpadeo, un gemido, un movimiento de dedos. No podía ser algo súbito y milagroso, o Yesenia usaría eso para reforzar su teoría de que yo era una dramática. Tenía que ser un despertar lento, confuso, el tipo de recuperación que un médico esperaría de un paciente en coma. A la mañana siguiente, sentí una nueva presencia en la habitación. La voz de Elena era tranquila y profesional. «Como puede ver, Sofía, sus signos vitales están estables, pero anoche me apretó la mano cuando le hablé». «¿Le apretó la mano?». La otra voz era escéptica, pero atenta. Pudo haber sido un reflejo involuntario. «Tal vez», asintió Elena, pero su mirada parecía haber algo allí. «Doña Lupita, ¿puede oírme?». Esta era mi señal. Me concentré. Pensé en mi casa, en mi limonero, en la receta de mole de mi abuela. Pensé en todo lo que querían quitarme. Lentamente, como si estuvieran pegados, abrí los ojos. La luz era cegadora. Parpadeé varias veces. La habitación estaba desenfocada. Vi 2 siluetas contra la ventana. «Dios mío», susurró la voz desconocida. «Está despertando». Elena se acercó. «Doña Lupita, bienvenida de nuevo. ¿Sabe dónde está?». La miré, tratando de parecer confusa, desorientada. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Mi garganta estaba seca, rasposa. Tosí. «Tranquila, tranquila», dijo Elena, ofreciéndome un vaso de agua con una pajita. Bebí un sorbo. El agua nunca me supo tan bien. «¿Hospital?», susurré. «Así es». Mi voz era un hilo, dijo Sofía, la trabajadora social, acercándose. Era una mujer de mediana edad, con una mirada perspicaz y un aire de quien no se deja engañar fácilmente. Sufrió una caída. Ha estado descansando por unos días. ¿Recuerda lo que pasó?
Negué con la cabeza lentamente. No, todo confuso. Era parte de la actuación, pero también era verdad. Mi mente iba a mil, tratando de mantener el personaje mientras mi corazón latía descontroladamente con la adrenalina. Llamaron al doctor Ramírez. Me examinó, sorprendido y satisfecho. Increíble. Una recuperación notable. Sus signos son buenos. La confusión es normal. La noticia se extendió. En menos de una hora, José Luis y Yesenia irrumpieron en la habitación. La expresión en sus rostros era una mezcla extraña de alivio forzado y decepción mal disimulada. «Mamá, despertó. Gracias a Dios», exclamó José Luis, acercándose para abrazarme. Su abrazo era torpe, hueco. Yesenia se quedó atrás, sus ojos oscuros analizándome, buscando fisuras en mi actuación. ¡Qué milagro! Ayer mismo parecía que... En fin, qué bueno que está mejor, suegra. Los miré, a mis salvadores, a mis seres queridos preocupados. Mantuve la expresión de fragilidad y confusión. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Comenzaron a contar su historia, la versión heroica donde ellos me salvaron. Escuché, asentí, y les dejé creer que tenían el control. Pero, por encima de su hombro, encontré la mirada de Elena. Me guiñó un ojo de forma casi imperceptible. El juego había cambiado. El peón se había convertido en la reina, y yo estaba lista para hacer mi jugada. En los 2 días siguientes, interpreté el papel de la superviviente confusa, con la dedicación de una actriz galardonada. Hablaba poco, hacía preguntas simples, me quejaba de dolores de cabeza. José Luis y Yesenia se relajaron. Su desconfianza inicial dio paso a un tipo de condescendencia protectora. Me trataban como a una niña, explicándome las cosas despacio, tomando decisiones por mí. «No se preocupe por nada, mamá. Nosotros nos encargamos de todo», decía José Luis. «Lo importante es que descanse. Cuando salga de aquí, va a necesitar muchos cuidados», añadía Yesenia, con una sonrisa que no me engañaba. Sabía que cuidados era un eufemismo para control. Mientras tanto, entre bastidores, mi verdadera recuperación estaba ocurriendo. Sofía, la trabajadora social, me visitaba todos los días, con el pretexto de evaluar mi condición para el alta. Cuando estábamos a solas, mi confusión desaparecía. «Se lo creen todo», le dije, mi voz ya más firme. Sofía asintió, su rostro serio. «Están siendo muy solícitos frente a mí. Preguntan sobre sus cuidados en casa. Hablan de adaptar la casa para su seguridad. Están construyendo una imagen de hijos dedicados». «Es una farsa», dije con amargura. «Lo sé», respondió ella, «pero necesito más que su palabra, Lupita. Legalmente, lo que usted oyó mientras estaba en coma es difícil de probar. Lo negarán todo. Dirán que está confundida por el accidente». Tenía razón. Necesitaba algo concreto. Y fue entonces cuando recordé la nota. Mi póliza de seguro. «Hay una cosa», dije. «En mi casa, en mi cuarto, en el fondo de mi cajón de ropa interior, hay una nota que escribí antes del accidente. Habla sobre los documentos de la casa». Sofía se inclinó hacia adelante, interesada. «¿Qué dice exactamente?» «Dice que la casa es mía, que los documentos están en una caja de zapatos debajo de mi cama. La escribí porque sabía que buscarían los papeles. Si encontraron la nota, eso prueba que revolvieron mis cosas personales, que estaban actuando de mala fe. Eso es bueno. Es un comienzo», dijo Sofía, «pero aún no es suficiente para expulsarlos de su casa. Lo que necesitamos es una confesión, una admisión, aunque sea pequeña». Pasamos la tarde pensando, ¿cómo conseguir una confesión? Fue entonces cuando Elena, que entró para traerme la cena, tuvo una idea. «Piensan que usted está débil y confusa, ¿cierto?», dijo. «¿Y si los confronta, pero de una manera confusa? Mezcle la verdad con su supuesta amnesia». El plan era ingenioso. Iba a recordar fragmentos de conversaciones que oí mientras estaba en coma, pero presentarlos como sueños o alucinaciones. «Tuve unos sueños tan extraños en el hospital, mi hijo», comenzaría. «Soñé que ustedes hablaban de vender la casa, de unos papeles. Qué locura, ¿verdad?». Su reacción sería la clave. Si negaban con demasiada vehemencia, si se ponían nerviosos, Sofía, que estaría cerca, observando mi interacción familiar, tendría su prueba. Si, por otro lado, intentaban calmarme, admitiendo parte de la verdad para manipularme, sí, mamá, pero era para pagar el hospital, también estarían confesando. Era una trampa perfecta, tejida con mis propias debilidades fingidas. Al día siguiente, el doctor Ramírez me dio el alta. Mi hora de volver a casa había llegado, la hora de la verdad también.
Volver a casa fue surrealista. Mi propia casa parecía extraña, como el escenario de una obra de teatro. José Luis y Yesenia me llevaron a mi cuarto, que estaba impecablemente limpio. Demasiado limpio. Sentí un escalofrío. Habían buscado. «Descanse, mamá», dijo José Luis, acomodando mis almohadas. «Le traemos la cena aquí». Me trataron como a una muñeca de porcelana, pero veía la tensión en los hombros de Yesenia, la forma en que sus ojos se movían por la habitación, como si esperara que algo saltara de las paredes. Sofía, la trabajadora social, les había informado que haría una visita de seguimiento esa noche para asegurar que la transición fuera suave. Era nuestra señal. Cuando llegó, nos sentamos todos en la pequeña sala de estar. El aire estaba pesado de amabilidades forzadas. Yesenia sirvió café. José Luis preguntaba cada 5 minutos si estaba cómoda. Mantuve mi expresión vaga y frágil. Después de unos minutos de charla trivial, respiré hondo y empecé. «Sabe, mi hijo», dije, mi voz temblando ligeramente, como lo había ensayado. «Mientras estuve en el hospital, tuve los sueños más extraños». José Luis sonrió, condescendiente. «Eso es normal, mamá. Las medicinas son fuertes». «Sí, debe ser eso», asentí, pero parecían tan reales. Soñé que estaba flotando por encima de mi cuerpo, escuchándolo todo. Los oía ustedes conversando. Vi un destello de alarma en los ojos de Yesenia. Dejó su taza de café con un clic audible. «Qué tontería, suegra». «Estaba en coma», dijo, con una risa forzada. Lo sé. Fue solo un sueño», dije, agitando la mano como si apartara la idea. «Pero los oí hablar sobre unos papeles, unos documentos, y sobre vender el terreno para terminar su casa. Qué cosa, ¿no? La cabeza le juega a una malas pasadas». El silencio que siguió fue absoluto. José Luis tragó saliva. Yesenia se puso pálida. Sofía los observaba por encima de su taza, su rostro una máscara de neutralidad profesional. «Mamá, debe haber entendido mal. Estaba soñando», dijo José Luis, su voz una octava más alta de lo normal. «Hablamos de los documentos, sí, pero era por si los necesitábamos para el seguro del hospital, para cuidarla a usted. Bingo, la primera admisión». «Para el seguro», repetí, con una ingenuidad estudiada. «Tiene sentido. Y también soñé con una palabra rara. Incapacitación. ¿Qué es eso?» Esta vez fue Yesenia quien explotó. Su compostura se rompió como un cristal. «Esto es ridículo. Está inventando cosas. Doctora Sofía, ¿no lo ve? El accidente le afectó la cabeza. Está delirando». «No estoy delirando», dije. Y por primera vez, mi voz sonó firme, clara. La máscara estaba empezando a caer. Los oí. Los oí cada palabra. Peso muerto. Los oí decir que mi muerte sería una bendición disfrazada. Y los oí planear robar mi casa. El rostro de José Luis se derrumbó. La culpa y el shock luchaban en sus facciones. Yesenia, por otro lado, se endureció. Su rostro se transformó en una máscara de furia. «Vieja ingrata y manipuladora», escupió. «Después de todo lo que hicimos por usted, nosotros la cuidamos, y así nos agradece inventando estas mentiras horribles». «No son mentiras», dijo Sofía, su voz cortando el aire como una cuchilla. «Señora Morales, ¿le gustaría hacer una declaración oficial sobre lo que acaba de contarnos?» Miré a mi hijo, su rostro pálido y derrotado. Luego miré a mi nuera, su rostro contorsionado de odio. No había amor allí, no había respeto, solo codicia y resentimiento. Me volví hacia Sofía. «Me gustaría, sí, doctora, me gustaría contarlo todo». La trampa se había cerrado. Al día siguiente, el sol nació en un cielo limpio y azul, pero dentro de mi casa, la tormenta aún no había pasado. José Luis y Yesenia me evitaron, comunicándose a través de un silencio hostil y miradas cortantes. Permanecí en mi cuarto, con la puerta cerrada, sintiéndome una prisionera en mi propia casa. Al mediodía, Sofía regresó, pero no estaba sola. Con ella estaba un hombre de uniforme, un oficial de la policía municipal llamado Sargento Mendoza. Era un hombre corpulento, con un bigote espeso y una mirada que parecía haberlo visto todo. Sofía nos presentó y explicó la situación de forma concisa. «Sargento, doña Guadalupe quisiera presentar una denuncia formal por abuso psicológico e intento de fraude por parte de su hijo y su nuera. Yesenia, que estaba espiando desde la cocina, soltó una exclamación de indignación. «¿Denuncia? Esto es un absurdo. Está senil». El sargento la ignoró y se volvió hacia mí. Su voz era sorprendentemente gentil. «Señora Morales, ¿se siente cómoda para hablar de esto?» Asentí, mi corazón latiendo con fuerza. «Sí, señor».
Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma mesa donde había servido incontables comidas a mi familia, con Sofía a mi lado dándome apoyo. Lo conté todo. Empecé por la conversación que oí en el patio, sobre que yo era un peso muerto. Hablé del plan de fingir el coma. Describí, con la mayor precisión que mi memoria permitía, las conversaciones que oí en el hospital, los planes para vender el terreno, la búsqueda de los documentos, la discusión sobre la incapacitación, y finalmente, narré la confrontación de la noche anterior, la confesión parcial de José Luis y la explosión de ira de Yesenia. El sargento Mendoza escuchó pacientemente, tomando notas en un pequeño cuaderno. No me interrumpió, no cuestionó mi cordura, no dudó de mi historia. Por primera vez en años, me sentí escuchada, me sentí validada. Cuando terminé, el silencio se instaló en la cocina. José Luis estaba apoyado en la pared, el rostro oculto entre sus manos. Yesenia estaba de brazos cruzados, su rostro una tormenta de furia. Es la palabra de una vieja delirante contra la nuestra. Siseo, no es solo su palabra, dijo Sofía con calma. Soy testigo de su reacción de anoche, que corrobora la historia de doña Guadalupe, y la enfermera Elena, del hospital, también está dispuesta a testificar sobre las conversaciones que oyó. El rostro de Yesenia perdió el color. El sargento cerró su cuaderno. Tengo suficiente para abrir una denuncia. El abuso psicológico contra una persona mayor es un delito grave, y el intento de apropiarse de sus bienes también. Se levantó. Su tamaño parecía llenar la cocina. Señor y señora Morales, les recomiendo encarecidamente que busquen un abogado. Y por ahora mi recomendación, para evitar más conflictos, es que encuentren otro lugar donde quedarse. ¿Otro lugar?, gritó Yesenia. Esta también es nuestra casa. Nosotros construimos ese cuarto del fondo. El terreno y la estructura principal pertenecen a doña Guadalupe, dijo Sofía, mostrando una copia de los documentos de la propiedad que había obtenido en el registro esa mañana. El anexo fue construido con su permiso, un permiso que ella ahora puede revocar. La realidad de la situación se abatió sobre ellos como una pared de ladrillos. No tenían poder allí. Habían perdido. El sargento Mendoza se dirigió a mí. Doña Guadalupe, ¿quiere que se vayan ahora? Miré a mi hijo. Finalmente levantó el rostro. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas de autocompasión. No me miró. Miró al suelo. En ese momento, la última gota de lástima que sentía por él se evaporó. Sí, sargento, dije, mi voz firme como una roca. Quiero mi casa de vuelta. La salida de ellos no fue un drama de gritos y platos rotos. Fue algo peor. Un espectáculo de silencio resentido y movimientos bruscos. Yesenia arrastraba maletas y cajas con una furia contenida, cerrando puertas, lanzando objetos dentro de las cajas sin ningún cuidado. Cada sonido era una acusación. José Luis se movía como un autómata. Su rostro estaba vacío, sus hombros encorvados. No me miraba. Evitaba mi mirada a toda costa. Lo vi tomar un portarretratos del estante, una foto mía con él cuando era bebé, en mi regazo, ambos riendo a la cámara. Miró la foto por un largo momento, y por una fracción de segundo, pensé que iba a decir algo, pero solo volvió a colocar la foto en el estante, de cara a la pared, y continuó empacando sus cosas. El gesto fue más cruel que cualquier insulto. Me senté en mi mecedora en la sala, la misma donde acuné a mis hijos para dormir. Los observé desmantelar la vida que habían construido dentro de la mía. Sofía y el sargento Mendoza permanecieron, una presencia silenciosa y oficial que impedía cualquier escalada. Tardaron casi 2 horas, 2 horas de ruidos de cajas siendo arrastradas, de cajones siendo vaciados, de un silencio pesado como un sudario. Cuando finalmente terminaron, el cuarto del fondo estaba vacío, despojado, con marcas en la pared donde antes había muebles y cuadros. José Luis tomó la última maleta. Se detuvo en la puerta de la sala. Yesenia ya estaba afuera, en el coche que le habían pedido prestado a un amigo, impaciente. «Mamá», comenzó. Su voz era un murmullo. No respondí. Solo lo miré, mi rostro sereno. Tragó saliva. Yo nunca quise... Sé lo que quisiste, José Luis, dije, mi voz tranquila y fría. Y sé lo que no quisiste. No quisiste ser un hijo. Preferiste ser un cómplice. Vete. Bajó la cabeza y salió. La puerta principal se cerró tras él. Oí el motor del coche arrancar y alejarse, el sonido desvaneciéndose en la quietud de la tarde. Y entonces, el silencio. Un silencio como nunca había conocido en mi propia casa. No era el silencio pacífico del amanecer, ni el silencio somnoliento de la noche. Era un silencio vasto, hueco, lleno de ecos y fantasmas.
Sofía puso una mano en mi hombro. ¿Está bien, Lupita? Asentí, pero las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo comenzaron a rodar por mi rostro. No eran lágrimas de tristeza por su partida, eran lágrimas de luto por la familia que pensé que tenía y que, en realidad, nunca existió. Eran lágrimas de alivio por estar finalmente libre. Eran lágrimas de miedo por el futuro, por la soledad que se extendía ante mí. ¿Qué hago ahora, Sofía? Susurré, mi voz quebrándose. ¿Ahora? Dijo con una sonrisa gentil. Ahora, usted empieza a vivir. De nuevo, esa noche, por primera vez en años, dormí en mi casa vacía. Y, por primera vez en años, no tuve miedo de la oscuridad. La casa ya no estaba llena de sombras y susurros, estaba llena de posibilidades, estaba llena de mí. La noticia se esparció por Tlacolula como un reguero de pólvora. En los primeros días, yo era el tema principal en cada esquina, en cada puesto del mercado. ¿Oíste lo de Lupita Morales? Corrió a su hijo de la casa. Las versiones de la historia eran muchas, la mayoría distorsionadas y sensacionalistas. Algunos decían que me había vuelto loca, otros, que mi nuera me maltrataba. Me mantuve en casa. Necesitaba tiempo para reajustarme a mi propio espacio. La casa parecía más grande, más silenciosa. Limpié el cuarto que habían desocupado, froté el suelo, pinté las paredes de un blanco fresco. Era un ritual de purificación, de borrar los vestigios de su presencia. En cada pincelada, estaba reclamando lo que era mío. La primera persona en tocar a mi puerta fue, por supuesto, mi comadre Carmen. Entró con un plato de chilaquiles calientes en una mano y una mirada preocupada en el rostro. «Comadre, la gente anda diciendo las cosas más absurdas. Dicen que te volviste loca después del accidente», dijo, colocando el plato en la mesa. Sonreí, una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo. «Tal vez sí, Carmen. Tal vez una necesita un poco de locura para encontrar la cordura». La invité a sentarse y, mientras comíamos los chilaquiles, se lo conté todo, sin filtros, sin vergüenza. La conversación en el patio, el plan del coma, las palabras crueles en el hospital, la confrontación. Carmen escuchó con los ojos muy abiertos, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Cuando terminé, negó con la cabeza con incredulidad. «Dios mío, Lupita, qué coraje y qué tristeza. Tu propio hijo, él tomó su decisión, comadre», dije, y me sorprendí por la falta de amargura en mi voz. Era solo un hecho. La visita de Carmen fue como abrir una compuerta. Poco a poco, otras vecinas comenzaron a aparecer. Doña Elodia, que vendía flores en el mercado, me trajo un ramo de claveles. La joven Inés, que vivía en la casa de enfrente, se ofreció a ir a la farmacia por mí. No hacían muchas preguntas. Simplemente venían, se sentaban un rato, compartían un café y se iban, dejando atrás un rastro de calor humano. Me di cuenta de que la familia que había perdido dentro de mis propias paredes estaba siendo reemplazada por una familia que siempre había estado afuera, esperando a que yo abriera la puerta. Mi soledad autoimpuesta, mi costumbre de no molestar, me había aislado de una red de apoyo que ni siquiera sabía que existía. El sonido de mi casa cambió. El silencio tenso fue reemplazado por el sonido de las tazas de café tintineando, por las carcajadas de Carmen, por la radio tocando viejas canciones de Agustín Lara, por mi propia voz tarareando mientras cuidaba mis orquídeas. La casa estaba volviendo a la vida, y yo también. Un día, mientras barría el patio, oí mi nombre susurrado entre dos vecinas que pasaban por la calle. «Es ella, la viejita que fingió el coma para cachar a los falsos». Lo dijeron con un tono de admiración, casi de leyenda. Dejé de barrer y sonreí. No sentí vergüenza, sentí orgullo. Me había convertido en una historia, y, por primera vez, era una historia que yo misma había escrito. Las semanas se convirtieron en meses. El otoño dio paso a un invierno suave, típico de Oaxaca. Mi vida encontró un nuevo ritmo, una cadencia tranquila dictada no por las necesidades de los otros, sino por las mías. Despertaba con el sol, no con el despertador. Desayunaba despacio, leyendo el periódico local, algo que nunca había tenido tiempo de hacer. Empecé a dedicar mis mañanas a mi jardín. Mis orquídeas, antes un poco descuidadas, florecieron con una vitalidad renovada. El limonero, que parecía triste y cansado, se llenó de nuevas hojas y pequeños botones blancos. Era como si la propia tierra de mi casa estuviera respirando aliviada. Empecé a cocinar para mí misma, no por obligación, sino por placer. Redescubrí el sabor de platillos simples, hechos sin prisa,
Hice el mole negro otra vez, la receta de mi abuela. Esta vez, no había nadie para criticar el olor o la cantidad de trabajo. El aroma llenó la casa, un perfume de tradición y resiliencia. Comí una porción y distribuí el resto entre mis vecinas. La alegría en sus rostros al recibir la comida fue más gratificante que cualquier elogio forzado que hubiera recibido jamás. Un día, Carmen me dio una idea. «Lupita, tu mole es el mejor de Tlacolula. Deberías venderlo». Al principio me reí de la idea. Yo, una mujer de casi 70 años, empezando un negocio, pero la semilla quedó plantada. Empecé haciendo pequeñas porciones, por encargo, para las amigas más cercanas. La noticia se extendió. En poco tiempo, tenía una pequeña lista de clientes regulares. Los sábados, mi cocina se transformaba en una fábrica de aromas, y mi pequeña pensión se complementaba con un dinero que era solo mío, ganado con mis propias manos y con mi propia herencia culinaria. No me estaba haciendo rica, ni mucho menos, pero me sentía útil, productiva, viva. El dinero extra me permitió hacer pequeñas reparaciones en la casa, pintar el portón de metal, comprar una radio nueva. Cada pequeña mejora era una afirmación de mi independencia. Sofía, la trabajadora social, continuó visitándome, ya no como una profesional, sino como una amiga. Me traía libros y conversaba conmigo sobre política y los acontecimientos del mundo. Me animó a unirme a un grupo de personas mayores en el centro comunitario. Dudé, pero terminé yendo. Descubrí que tenía talento para el bordado y que mis historias, antes guardadas bajo 7 llaves, hacían reír y llorar a las otras mujeres. Estaba construyendo una nueva vida, ladrillo por ladrillo. Una vida más pequeña en algunos aspectos. No había el ajetreo de una familia joven a mi alrededor, pero infinitamente más rica en otros. Era una vida llena de respeto, de amistad y, lo más importante de todo, de paz. Unos 6 meses después de su partida, recibí una carta. El sobre blanco, sin remitente, apareció debajo de mi puerta. Reconocí la caligrafía de inmediato. Era de mi hijo. Mis manos temblaron mientras abría el sobre. Una parte de mí, una parte tonta y obstinada, esperaba una disculpa, una expresión de remordimiento, pero ya debería saber que no sería así. La carta era corta, escrita en una hoja de cuaderno rayado. «Mamá», comenzaba, «espero que esta carta la encuentre bien. Yesenia y yo estamos viviendo en Oaxaca, en un apartamento alquilado. Las cosas no están fáciles. Mi trabajo no paga lo suficiente para el alquiler y Yesenia no ha podido encontrar nada todavía. Sé que las cosas entre nosotros no terminaron bien, pero soy tu hijo, tu único hijo vivo. He pensado mucho y creo que cometimos errores, de ambos lados, de ambos lados». La frase saltó de la página, una pequeña astilla de presunción. Yesenia está arrepentida de la forma en que habló, continuaba la carta, y podía imaginar a mi nuera sobre su hombro, dictando las palabras. Estaba bajo mucho estrés, y yo también. Solo queríamos lo mejor para todos. Tal vez usted podría reconsiderar. La casa es muy grande para usted sola. Podríamos volver, ayudarla con los gastos, cuidarla. Podemos olvidar lo que pasó y empezar de nuevo. Después de todo, somos una familia. Leí la carta 2, 3 veces. Busqué entre líneas una gota de arrepentimiento genuino. No la encontré. Lo que encontré fue desesperación, conveniencia y la misma vieja manipulación disfrazada de preocupación. No me extrañaban a mí. Extrañaban mi casa, mi terreno, mi servidumbre. Sentí una tristeza profunda, pero no por mí. Sentí tristeza por él, por el hombre débil en que se había convertido, incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos, siempre buscando el camino más fácil. Fui hasta la estufa de leña, el escenario de mi caída y de mi renacimiento. Encendí un fósforo y puse la carta sobre la llama. Observé el papel enrollarse, las palabras oscurecerse y convertirse en cenizas. Mientras el humo subía por la chimenea, sentí un peso levantarse de mis hombros. El pasado ya no tenía poder sobre mí. Era solo humo, disipándose en el aire. No iba a responder la carta. Mi silencio, una vez más, sería mi respuesta más elocuente. Mi familia no eran ellos. Mi familia eran Carmen, Sofía, Elena, las mujeres del centro comunitario. Mi familia eran las personas que me veían, que me respetaban y que me amaban por quien era, no por lo que podía darles. La puerta para José Luis y Yesenia estaba cerrada, y, por primera vez, estaba segura de que la había cerrado con llave por dentro. La primavera llegó a Tlacolula con una explosión de colores. Las bugambillas se derramaban sobre los muros de adobe,
y los árboles de jacarandá cubrían las calles con una alfombra lila. Mi patio nunca había estado tan hermoso. Las orquídeas estaban en plena floración, y los geranios que Yesenia tanto despreciaba formaban una cascada de rojo vivo. En una tarde de sábado, estaba en el patio trasplantando unos helechos cuando oí un golpe en el portón. Era Elena, la enfermera del hospital. Estaba en su día libre y traía un pastel de chocolate en las manos. «Vine a visitar a mi paciente favorita», dijo, con una amplia sonrisa. Nos sentamos las dos en el patio, bebiendo un agua de Jamaica y comiendo el pastel. Le conté sobre mi pequeño negocio de mole, sobre el grupo de bordado, sobre la carta de mi hijo. ¿Quemó la carta? ¡Qué reina!, dijo riendo. Su juventud y su energía eran contagiosas. ¿Y tú, niña? ¿Cómo van los estudios?, pregunté. Suspiró. Van bien, pero son caros. A veces pienso en abandonar. Ni se te ocurra, dije, con una seriedad que la sorprendió. Eres inteligente y bondadosa. El mundo necesita más enfermeras como tú. No dejes que el dinero te detenga. Esa noche, después de que Elena se fuera, pensé mucho. Pensé en el dinero que había ahorrado del negocio del mole. Pensé en el cuarto del fondo, ahora vacío y pintado de blanco. Pensé en la soledad que, a pesar de ser pacífica, a veces pesaba un poco durante las largas noches. A la semana siguiente, le hice una propuesta a Elena. El cuarto del fondo está vacío, le dije. Es sencillo, pero tiene su propio baño. Si quieres, puedes vivir aquí. No te cobro alquiler. A cambio, puedes ayudarme con las compras más pesadas y, bueno, hacerme compañía de vez en cuando. Y el dinero que ahorres en el alquiler, puedes usarlo para pagar tus estudios. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Se quedó sin palabras. ¿Usted haría eso por mí?, susurró. Tú hiciste mucho más por mí, mi hija, respondí. Me ayudaste a encontrar mi voz. Lo mínimo que puedo hacer es darte un lugar para descansar la tuya. Y así, mi casa volvió a tener el sonido de dos personas. Pero, esta vez, era un sonido diferente. Era un sonido de respeto mutuo, de complicidad, de una amistad improbable entre una mujer al final de su vida y una joven al principio de la suya. El cuarto que había sido un nido de traición se transformó en un refugio de esperanza. Mi patio, que había sido testigo de mi mayor dolor, se convirtió en el escenario de nuevas alegrías. La vida, al igual que las flores de la primavera, había encontrado una forma de florecer de nuevo, incluso en las ruinas del pasado. Mi cumpleaños número 70 se acercaba. En el pasado, siempre era una fecha agridulce. José Luis y Yesenia me compraban un pastel, cantaban las mañanitas de forma apresurada y me daban un regalo práctico, como un par de pantuflas o una bata. Era una obligación cumplida, no una celebración. Este año no esperaba nada, y por eso mismo lo recibí todo. En la mañana de mi cumpleaños, desperté con el sonido de una melodía suave que venía del patio. Curiosa, me levanté y fui a la ventana. En medio de mi jardín estaban Carmen, Sofía, Elena y una docena de otras mujeres del barrio y del centro comunitario. Uno de los vecinos, don Anselmo, que tocaba la guitarra, rasgueaba las mañanitas. Habían decorado el patio con cintas de colores y globos. Una mesa estaba cubierta con un mantel bordado y cargada de comida. Tamales, pan dulce, frutas frescas y una gran jarra de café caliente. Me quedé parada en la puerta, con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de moverme. ¡Sorpresa!, gritaron al unísono. Fui engullida por una ola de abrazos y felicitaciones. Cada mujer traía un pequeño regalo, no cosas prácticas, sino cosas que le hablaban a mi alma. Carmen me dio un esqueje de orquídea rara. Sofía me trajo un libro de poemas de Octavio Paz. Elena me dio un chal de lana suave, que ella misma había tejido. Pasamos el día celebrando. Comimos, reímos, cantamos. Don Anselmo tocó viejas canciones que me hicieron recordar mi juventud. Conté historias. Bailé un poco con Carmen, nuestras viejas caderas protestando, pero nuestros corazones riendo. En el apogeo de la fiesta, Elena pidió la palabra. «Quiero hacer un brindis», dijo, levantando su taza de café, por una mujer que nos enseñó que nunca es demasiado tarde para despertar, que nos mostró que la fuerza no está en no caer nunca, sino en saber cómo levantarse, aunque haya que fingir un poquito para hacerlo. Todas rieron y brindaron. «¡Por Lupita!», gritaron. En ese momento, rodeada por esas mujeres, por el sol de Oaxaca, por el olor de las flores y la comida, sentí una felicidad tan pura y abrumadora que me dejó sin aliento. No había perdido una familia. Había encontrado una familia elegida,
unida no por lazos de sangre, sino por hilos de respeto, cariño y admiración mutua. Miré los rostros sonrientes a mi alrededor. Mi hijo no me llamó, mi nuera no mandó mensaje, y por primera vez en mi vida, su ausencia no me causó dolor, solo indiferencia. El espacio que ocupaban en mi corazón ya no era un agujero vacío. Estaba lleno, rebosante, con el amor y la amistad de mi nueva vida. A los 70 años, no estaba envejeciendo, estaba floreciendo. Un año después de mi accidente, la vida se había acomodado en una rutina feliz. A Elena le iba muy bien en la universidad. Mi negocio de mole prosperaba al punto de que tenía que rechazar pedidos. Y mis tardes las pasaba en el centro comunitario, enseñando a las mujeres más jóvenes el arte del bordado tradicional. En una de esas tardes, mientras ayudaba a una muchacha a perfeccionar una puntada, levanté la vista y vi una figura familiar parada en la puerta. Era mi hijo. Estaba más delgado, con ojeras profundas. Su ropa estaba gastada. Su mirada era la de un hombre derrotado. El murmullo en la sala cesó. Todas las mujeres lo miraron a él, luego a mí. Me levanté con calma. Niñas, pueden continuar. Ahora vuelvo. Fui a su encuentro afuera, en el pasillo. No lo invité a entrar. ¿Qué quieres, José Luis?, pregunté, mi voz neutra. Mamá, comenzó, su voz ronca. Yesenia se fue. No dije nada. Solo esperé. Conoció a otro hombre, uno que tiene dinero. Me dejó hace 2 meses. Se llevó todo lo que teníamos. Estoy solo. Me desalojaron del apartamento. No tengo a dónde ir. Me miró, sus ojos suplicantes. Era la misma súplica que había visto en sus ojos en el hospital, cuando me pedía que le dijera dónde estaban los documentos. Era la súplica de un niño que quería que su madre resolviera sus problemas. Lo siento por ti, dije. Y era verdad. Sentía una lástima distante por él, la misma lástima que se siente por un extraño que ha sufrido una desgracia. ¿Puedo volver a casa?, preguntó, su voz quebrándose. Solo por un tiempo, hasta que me recupere. Haré lo que usted quiera. Ayudo en la casa. Yo negué con la cabeza, lentamente. No, José Luis. Pero soy tu hijo, dijo, incrédulo. Sí, lo eres. Y yo soy tu madre. Y como tu madre, te di todo lo que tenía. Mi tiempo, mi amor, mi casa. Y tú lo tiraste todo por la borda. Tú y tu mujer planearon esperar a que muriera para robarme. Estuviste de acuerdo en que yo era un peso muerto. Esas cosas no se borran, mi hijo. No se olvidan. Comenzó a llorar, sollozos silenciosos que sacudían sus hombros. Lo que más lamento, continué, mi voz suave pero firme, no es lo que me hiciste, es lo que te hiciste a ti mismo. Dejaste que la codicia te consumiera. Dejaste de ser un hombre de honor. Y ahora estás cosechando lo que sembraste. Abrí mi cartera, saqué algunos billetes, todo el dinero que traía conmigo. Se lo extendí. Toma, para que comas algo y pagues una habitación por una noche. Pero esta casa, José Luis, ya no es tu casa. El cuarto donde creciste, ahora es el cuarto de una joven estudiante de enfermería que me mostró más lealtad y bondad pocos días que tú en años. Mi casa ahora es un lugar de paz, y no voy a dejar que tu tormenta entre aquí de nuevo. Miró el dinero, luego a mí. Dudó, pero su necesidad era mayor que su orgullo. Tomó los billetes. Adiós, mamá, susurró. Adiós, mi hijo. Que encuentres tu camino, dije. Lo observé alejarse, un hombre que era un extraño para mí. No sentí rabia, no sentí triunfo. Sentí solo el cierre de un círculo. El niño que había criado se había perdido, y yo ya no era la madre que iría a buscarlo. Era la mujer que se había encontrado a sí misma, y eso era más que suficiente. Con el paso del tiempo, empecé a pensar en el futuro, no con miedo, como antes, sino con un sentido práctico. A los 71 años, sabía que mi tiempo no era infinito. La casa, el terreno, la receta de mole de mi abuela. ¿Qué pasaría con todo eso? La respuesta me vino en una noche tranquila, mientras Elena y yo cenábamos en la cocina. Me estaba contando sobre su día en el hospital, sobre un paciente anciano que había llegado solo, sin familia que lo visitara. Es tan triste, Lupita, dijo. Tanta gente llega al final de la vida completamente sola. Sus palabras resonaron en mi mente. Solas. Yo había pasado por esa sensación y había tenido la suerte de encontrar una nueva comunidad, una nueva familia. Pero, ¿y las demás? A la semana siguiente, busqué a un abogado, recomendado por Sofía. Me senté en su polvorienta oficina y le expliqué lo que quería hacer. Redacté un nuevo testamento. Dejé una pequeña cantidad de dinero para mi comadre Carmen, como símbolo de nuestra amistad. Pero la mayor parte de mi patrimonio
la casa y el terreno, no sería para una sola persona. Creé una pequeña fundación a mi nombre y al de mi difunta hija, Sofía, la Fundación Sofía y Guadalupe Morales. El objetivo de la fundación sería transformar mi casa, después de mi muerte, en un hogar para mujeres mayores de Tlacolula que se encontraran solas, sin apoyo familiar o financiero, un lugar seguro, donde pudieran vivir con dignidad, compartir sus historias y cuidarse unas a otras. El terreno de al lado, el mismo que Yesenia codiciaba, se transformaría en un jardín comunitario, donde podrían cultivar sus propias verduras y flores. ¿Y la receta del mole? Esa no la escribí en el testamento. En su lugar, pasé una tarde entera en la cocina con Elena. Le mostré cada paso, cada secreto, el tipo exacto de chile, el punto de tueste de las almendras, la forma de remover la olla de barro para que no se pegue al fondo. «Esta es tu herencia», le dije, mientras nuestras manos se cubrían de especias. «No es para que la vendas, es para que la compartas, para que, cuando yo ya no esté aquí, el olor de este mole siga llenando esta casa y alimentando a las mujeres que vivan aquí». Los ojos de Elena brillaron. «Es la mejor herencia que alguien me ha dado, Lupita». Al firmar el testamento, sentí una paz inmensa. No estaba dejando atrás solo bienes materiales. Estaba dejando un legado de resiliencia, de comunidad y de cuidado. Mi historia, que comenzó con una mentira para exponer la oscuridad, terminaría con una verdad para esparcir la luz. Mi casa, que fue escenario de tanto dolor, sería un santuario de esperanza. Era el final perfecto para el segundo acto de mi vida. Los años siguientes pasaron como un río tranquilo. Mi vida era simple, pero plena. Mis mañanas las pasaba en el jardín, mis tardes en el centro comunitario, y mis noches en conversaciones tranquilas con Elena o en la compañía silenciosa de un buen libro. Mi historia se convirtió en una especie de leyenda local. Las mujeres más jóvenes venían a mí, no solo para aprender a bordar, sino para pedir consejo. Veían en mí no a una anciana, sino a un símbolo de fuerza, a una mujer que se negó a ser borrada. ¿Cómo lo logró doña Lupita?, me preguntó una vez una joven que estaba pasando por un divorcio difícil. ¿Cómo encontró el coraje? Miré mis manos, ahora más arrugadas y manchadas por la edad. El coraje no es algo que una encuentra, mi hija, es algo que una construye, pedazo a pedazo, con cada pequeña injusticia que nos negamos a tragar. Llega un día en que una se da cuenta de que su paz vale más que la aprobación de los demás, y ese día, una se vuelve peligrosa, dije, con un guiño. Nunca más vi a mi hijo. Oí rumores, a través de Carmen, de que había conseguido un trabajo humilde en una construcción en la Ciudad de México, que vivía solo en un cuarto pequeño. No sentí alegría por su desgracia, ni tristeza. Sentí solo una aceptación tranquila. La vida le había dado la lección que yo nunca pude enseñarle. A Yesenia, me dijeron, se casó con el tal hombre rico, pero el matrimonio no duró. Aparentemente, su ambición y su veneno terminaron por alejar también al nuevo marido. Ella era una de esas personas destinadas a quedarse solas, porque nunca aprendieron a amar nada más que a sí mismas. Mi salud se mantuvo razonablemente buena. Los dolores de espalda y la presión alta todavía estaban allí, las compañeras constantes de la edad, pero mi espíritu estaba más fuerte que nunca. Ya no me sentía como un peso muerto, me sentía como un ancla, un punto de estabilidad y sabiduría para mi pequeña comunidad. En una tarde de domingo, estaba sentada en mi patio, observando a un colibrí cernirse sobre mis hibiscos. El sol calentaba mi rostro. El olor a tierra mojada y flores flotaba en el aire. Elena estaba en la cocina intentando, por primera vez sola, hacer la receta del mole, y sus risas frustradas se mezclaban con el sonido de la radio. Carmen estaba llegando por el portón, con los últimos chismes del barrio. Cerré los ojos. En ese momento, sentí una gratitud inmensa. La vida me había quitado mucho, pero me había devuelto aún más. Me había enseñado la lección más importante de todas. El amor que importa no es el que se implora, ni el que se pone a prueba. Es el que llega sin ser llamado, que se queda sin ser pedido, y que se manifiesta no en palabras grandiosas, sino en gestos simples. En un plato de chilaquiles calientes, en un chal tejido a mano, en una canción de cumpleaños cantada por amigas en un patio lleno de flores. Una noche, no pude dormir. La luna llena brillaba por mi ventana, inundando la habitación con una luz plateada. Me levanté y fui al patio. La noche estaba fresca y silenciosa. Me senté en el banco debajo del limonero.
el mismo lugar donde, años antes, había oído las palabras que cambiaron mi vida. Miré las estrellas. ¿Estás viendo esto, Mateo?, le susurré a mi difunto esposo. Nunca había sido de hablar con los muertos, pero esa noche sentí su presencia cerca de mí. Casi podía oler su tabaco y sentir el tacto de su mano encallecida en la mía. ¿Recuerdas cuando me dijiste que la casa quedaría a mi nombre para protegerme? Tenías razón, mi viejo. Tenías tanta razón. Hice una pausa, pensando en nuestro hijo. Sé que estarías triste por lo que pasó con José Luis. Era tu niño. Pero se perdió, Mateo, y tuve que dejarlo ir. Tuve que elegirme a mí misma, por primera vez en mi vida. ¿Crees que hice bien? Una brisa suave agitó las hojas del limonero, y una flor de limón, pequeña y blanca, cayó en mi regazo. Sonreí. Era una respuesta tan buena como cualquier otra. Creé una fundación, ¿sabes? A mi nombre y al de nuestra Sofía. Nuestra casa va a ser un refugio para otras mujeres como yo. Mujeres que lo dieron todo y se quedaron sin nada. Creo que a nuestra hija le gustaría eso. Siempre tuvo un corazón tan grande. Me quedé allí, en silencio, por un largo tiempo. No me sentía triste. Me sentía en paz. Sentí que había honrado la memoria de mi esposo, de mi hija, y lo más importante, de mí misma. Había tomado los pedazos de una vida rota y construido algo nuevo y hermoso, algo que duraría más allá de mí. El legado de Mateo no era solo la casa de adobe, era la fuerza que él vio en mí, y que yo tardé tanto tiempo en ver en mí misma. Y mi herencia no serían las paredes de esta casa, sino las historias de resiliencia que resonarían dentro de ellas por muchos años. Cuando finalmente volví a la cama, el sueño vino fácil. Había hecho las paces con mi pasado, había construido mi presente y había asegurado mi futuro. Ya no había nada que temer. En una mañana de primavera, algunos años más tarde, estaba cuidando mis orquídeas. Tenía 75 años. Mis movimientos eran más lentos, mi respiración más corta, pero mis manos aún eran firmes. Había una orquídea en particular, la que Carmen me había regalado en mi cumpleaños número 70. Durante 5 años, nunca había florecido. La cuidaba, la regaba, le daba abono, pero permanecía obstinadamente verde, sin un solo botón. Esa mañana, noté algo diferente. Un pequeño brote, casi imperceptible, surgiendo de uno de los tallos. Me incliné, mis viejos ojos esforzándose por ver. Era, sin duda, un botón de flor. Llamé a Elena, que ya se había graduado y trabajaba como jefa de enfermeras en el hospital de la ciudad, pero que todavía vivía conmigo. «Mira a mi hija», dije, mi voz llena de una alegría infantil. «Después de todos estos años, por fin va a florecer». Elena sonrió. «Solo estaba esperando el momento adecuado, Lupita. Igual que tú, nos quedamos las dos allí, admirando el pequeño milagro. Y me di cuenta de que la orquídea era una metáfora de mi propia vida. Durante décadas estuve allí, sobreviviendo, cumpliendo mis funciones, pero sin florecer realmente, atrapada en una maceta de expectativas y obligaciones. Fue necesaria una tormenta, una caída, una mentira dolorosa, para que finalmente pudiera romper la maceta. Fue necesario reencontrarme, nutrir mi propia alma, para que finalmente pudiera dar flor. La belleza de mi vida no estaba en la ausencia de cicatrices, sino en la forma en que habían moldeado mi florecimiento tardío. Mi flor era más rara, más preciosa, porque había tardado más en llegar. «Sabes, Elena», dije, mi mano descansando en su hombro, «cuando llegue mi hora no quiero que lloren. Quiero que hagan una fiesta en este patio. Quiero que cocinen mi mole, que toquen las canciones de don Anselmo y que cuenten mi historia, la historia de la vieja que tuvo que morir un poquito para aprender a vivir de verdad». Me abrazó con fuerza. «No hables así, Lupita. Todavía tienes muchas flores que ver». Sonreí. «Lo sé, mi hija, lo sé, y estoy ansiosa por ver el color de cada una de ellas». La música suave, la misma del principio, regresa gradualmente. Narradora, voz de María Guadalupe, ahora mayor, serena, llena de paz. Les estoy contando esta historia ahora, sentada en mi mecedora, en mi patio. Tengo casi 80 años. Mi vista está fallando un poco, y necesito un bastón para ayudarme a caminar. Pero mi corazón nunca ha estado tan claro. La orquídea floreció. Dio una sola flor, de un morado profundo, el color del crepúsculo. Duró una semana de belleza perfecta, y luego se marchitó. Fue suficiente. Mi casa ya no es solo mía. La Fundación Sofía y Guadalupe Morales ya está funcionando, aunque yo todavía estoy aquí para supervisar. Otras 2 señoras, doña Inés y doña Clara,
Han venido a vivir con nosotras. Nuestra casa está llena de historias, de carcajadas y del olor a café y canela. El cuarto de José Luis es ahora el cuarto de doña Inés, que lo ha llenado con sus ovillos de lana de colores. La vida continúa, siempre encontrando nuevas formas de llenar los espacios vacíos. A veces, cuando sopla el viento, me parece oír susurros en el patio. No los susurros crueles de antaño, sino los ecos de todas las vidas que esta casa ha tocado. La risa de mi hija Sofía, la voz grave de mi Mateo, las carcajadas de Carmen, las conversaciones con Elena y mi propia voz, encontrando finalmente su tono. Mi historia comenzó con un silencio forzado, en una cama de hospital, un silencio que me permitió oír la verdad. Pero la verdad que encontré no fue solo sobre la traición de los otros, fue sobre mi propia complicidad, mi propia mudez. Fingir un coma fue el acto más ruidoso de mi vida, fue mi grito de independencia. Yo, María Guadalupe Morales, Lupita, aprendí tarde que nuestro valor no se mide por cuánto servimos, sino por cuánto nos respetamos. Aprendí que la familia que nos lastima no merece el título, y que el amor verdadero no necesita pruebas, porque se manifiesta en el silencio cómodo, en el cuidado desinteresado, en la alegría por la felicidad del otro. Renací en esa cama de hospital, y yo misma me di a luz. Mi segunda vida ha sido más corta, pero infinitamente más dulce, y así, mi historia llega a su fin, pero la de ustedes se está escribiendo cada día. Espero que mi viaje los inspire a escuchar los susurros de su propio corazón. Su voz importa, aunque el mundo intente silenciarla. Si esta historia de una vieja terca de Oaxaca resonó con ustedes, si creen en el poder de reescribir el propio destino, por favor, suscríbanse a este canal. Dejen un me gusta para que más personas puedan encontrar este mensaje. Y en los comentarios, compartan alguna vez en la que tuvieron que ser su propia heroína o su propio héroe. Porque cada historia compartida es una luz que se enciende en la oscuridad, recordándonos que nunca, jamás, estamos verdaderamente solos. Gracias por escucharme.